Muy buenas tardes para nosotros, buenas tardes para usted, capaces, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, hoy día miércoles 23 de septiembre de este año 2020, año de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, sin más preámbulo, aparte de la bienvenida, nuestros cariños afectuosos a cada uno de ustedes, invitarles a que abran nuevamente las Sagradas Escrituras en el libro primero de la Biblia, el libro de Génesis. Vamos a abrir en el capítulo 41 y vamos a leer los versículos 14 al 16, que fueron los que leímos la semana pasada, pero los vamos a leer nuevamente. Y dice la palabra del Señor: entonces, leyendo las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La semana pasada comenzamos este estudio que es sobre lo que estamos viviendo, esta pandemia y sus interrogantes. Hay muchas preguntas sobre esta situación y de las cuales estuvimos abordando dos preguntas. Una de ellas era: ¿cuándo es que va a terminar toda esta pandemia? ¿Y por qué tú consideras las Escrituras aquí en estos versículos 14 al 16 del capítulo 41 de Génesis? Porque la respuesta a muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, las respuestas están en Dios, están en su santa palabra. Vimos la primera pregunta: ¿cuándo es que va a terminar esta pandemia? Y veíamos de que para esto con exactitud nadie puede dar una fecha exacta, decir acertando específicamente el día, el mes, el año, la hora exactamente en que esto terminará. Nadie puede asegurarlo. Pero lo que sí consideramos fue de que no es tan importante cuándo va a terminar todo esto, sino cómo nosotros estamos esperando que esto termine. Y de aquí surgían un par de preguntitas. Una de ellas era: ¿estamos esperando que esto termine, que la pandemia llegue a su fin, con mucha fe y esperanza, o con angustia y temor? Y para eso consideramos las Escrituras. Si usted quiere saber sobre estas preguntas, busque la clase de la semana pasada. Aparte, la segunda pregunta que surgía era: ¿estamos esperando con paciencia o con desesperación? El día de ahora, hará más o menos 35, 45 minutos atrás, llegó un mensaje a mi teléfono móvil, como también al de mi esposa. Y dice que es de parte del jefe del Departamento de Salud de acá de nuestro estado de Victoria. Y dice: se han registrado casos de este virus en su área. Por tanto, cualquier síntoma, por muy leve que sea, corre y que le hagan la prueba, porque se está regando por acá. Entonces la cosa es: ¿cómo estamos enfrentando esto? ¿Con paciencia o estamos desesperados? ¿Con fe y esperanza o con angustia y temor? Aparte, la segunda pregunta era: si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no se termina la pandemia? Y lo que para nosotros podría ser una tardanza de parte de Dios, para algunos creyentes parece que Dios le ha agarrado la tarde. Ya casi vamos a terminar el año y con esta misma situación. Dios, decía la semana pasada, no se rige ni por tiempo, ni por espacio, ni por relojes. Dios se rige en su eternidad
en su poder, en su soberanía, y Él prácticamente podríamos llegar a considerar de que Dios está dando la oportunidad de que la gente venga al arrepentimiento y reciban a Jesucristo, el Hijo único del Padre, como su Señor y como su Salvador. Y ahora vamos a nuestra tercera pregunta, la que nos corresponde el día de ahora. ¿Por qué el virus y la muerte han tocado inclusive familias cristianas y hasta familias pastorales? ¿Por qué? Si se supone que tenemos o contamos con toda la protección de nuestro Dios. En verdad de que cuando nos damos cuenta de estas cosas, quedamos abrumados, quedamos preocupados. Lo único que hacemos es clamar a Dios suplicando su bondad, su misericordia. Y vamos a considerar algunas de las razones por las cuales esto sucede. Porque en verdad a veces decimos, ¿cómo es posible de que tal ministro, tal pastor, tal hermano, tal hermana, tal familia muy entregados en la obra de Dios, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ellos han sido alcanzados? Pastores que han perdido la vida por esta situación. ¿Por qué? Si ha sido un siervo de Dios, si ha sido un siervo muy dedicado, muy consagrado en las cosas de Dios, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que haber dejado a su esposa, sus hijos solos? ¿Cómo es posible de que si somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia de Cristo, ¿por qué Dios permite que esto llegue aún a nuestras familias cristianas? Y humanamente le digo, es bastante difícil poder dar una respuesta acertada a toda esta situación. Sin embargo, vamos a considerar algunos aspectos. La primera de ellas, a veces Dios permite enfermedades en nosotros los creyentes, en sus siervos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, simplemente para dar a conocer su gloria. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 4. Voy a citar las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Juan 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si a usted le ha tocado que pasar por todo esto, hemos sabido de casos cercanos, familias cristianas que han sido afectados por esto. Sin lugar a duda, Dios se ha glorificado. Jesucristo ha sido glorificado en medio de ese momento difícil. Y a veces sí permite Dios estas cosas para dar a conocer su gloria, para que sus hijos, sus hijas, su iglesia vea la gloria, la glorificación de Jesucristo en medio de todo eso. Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es nuestro sanador, nuestro ayudador. Cuando Jesús decía estas palabras era porque Lázaro había prácticamente muerto. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible? Lázaro se murió. Pero el Señor dijo, no, esto es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios, refiriéndose a sí mismo,
fuera glorificado por medio de aquella muerte. Usted que me ve, usted que me escucha, usted que ha atravesado este momento de dificultad a causa del coronavirus, yo creo que usted puede darle gloria al Dios de los cielos porque le sacó de toda esa situación difícil e impactante. En segundo lugar, sí, y es de reconocerlo, a veces se ha dado la situación en que familias cristianas, de siervos, de siervas de Dios han sido afectados por este virus por insensatez. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si es por mucha insensatez muchas veces, si se nos ha dicho de que nos cubramos la nariz y la boca para evitar el alto riesgo de ser contagiados, para cubrirnos, para protegernos, ¿por qué no obedecer? Cuando subimos a los aviones, abróchese los cinturones, en caso de que esta cuestión se venga para abajo y se estrelle, al menos vamos un poco protegidos. Así que todo el mundo a ponerse el cinturón. Todo lo que tiene que ver con nuestra propia seguridad deberíamos de recibirla. Sin embargo, hay gente insolente, gente insensata, que si ellos han sido contagiados no les importa contagiar a otros. Por esa razón, nosotros tengamos mucho cuidado, porque con toda esta situación de insensatez, le digo, se han dado casos en que pastores, en que líderes de iglesia, en que siervos, siervas, cristiano, cristiana, han andado haciendo su labor y diciendo: no, a mí no me va a tocar porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy un siervo del Dios Altísimo. A mí no me va a pasar nada. Y muchos de esos pastores han sido contagiados y han muerto. ¿Por qué? Por ser insensatos. Por eso leía la escritura que dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿Sabe de que cuando nosotros podemos llegar a lugares de alto riesgo, si somos enviados por Dios, si Dios nos ha hablado claramente y nos ha mostrado que es su santa voluntad, Dios nos cubrirá y nada malo nos ocurrirá? Pero si es por insensatez nuestra, si es porque nosotros estamos desafiando a Dios, el mal puede llegar a nosotros por esa falta de cuidado. Y nosotros podríamos decir: pero sí que él es un hombre de fe, y claro que lo es, pero insensato. Pero sí que es una mujer muy entregada a Dios, sí, pero insensata. Por esa razón, seamos sabios. Y aquí no se trata de que no tiene amor, y como no tiene amor, por eso no se va a meter donde están los focos fuertes de contagio. No, es que debemos de ser sabios. Tengamos mucho cuidado con todo esto. Número 4. Muchas veces Dios permite que la enfermedad y la muerte lleguen a nuestras familias cristianas o a familias de creyentes para que tengamos la oportunidad de poner en práctica lo que nosotros mismos predicamos. Porque le digo, cuando nosotros vemos que alguien está pasando por esta situación, nosotros podemos decir, le ocurrió por esto, por aquello otro, por lo que sea.
pero yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios, dicen las hermanas. Sin embargo, cuando atravesamos por toda esta situación, es ahí donde se ve que si lo que predicamos lo vivimos o solamente somos creyentes de labios, pero no de hechos. Quiero que me acompañe al libro de Job, Job capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos ahí. Versículos 4 y 5 del capítulo 4 del libro de Job. Dice la Escritura: al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Una cosa es ver el mal desde lejos, que tener ese mal dentro de nosotros mismos. Esos mismos versículos de Job, en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Le digo, una cosa es decir, yo soy cristiano, pero otra cosa es demostrar de que yo en verdad soy un hijo de Dios. Usted, una hija de Dios, hermana. Una cosa es decir, hay que alabar a Dios en todo tiempo, porque así dice la Escritura, Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Una cosa es leerlo y decirlo, otra cosa es vivirlo. Uno de los discípulos le decía al Señor: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor lo volteaba a ver y decía: no sabes lo que estás diciendo. No, nosotros no nos movemos de tu lado. Momentito. Necesitamos dar a conocer que somos hijos de Dios cuando las cosas se nos están volteando en contra nuestra. Por esa razón, en quinto lugar, quiero decir de que Dios permite la enfermedad muchas veces, o aún hasta la muerte misma, en nuestras familias cristianas, para que podamos sentir su santo consuelo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas nuestras tribulaciones. Cuando tenemos a ese familiar, cuando tenemos a esa persona muy amada, cuando tenemos a esa persona muy cercana de nosotros, que son parte de nuestra propia vida, les vemos enfermos, les vemos sucumbir ante la enfermedad, es allí donde se da a conocer el consuelo de nuestro Dios, porque cuando estamos atravesando o uno de nuestros familiares está en gran enfermedad, es como una tribulación de lo más difícil de sobrevivir. Conocemos unos hermanos muy queridos, actualmente están en Chile. Años de conocerles, prácticamente desde que llegamos a Australia. Casi 35 años de conocerles. Del matrimonio, él, hace unos meses atrás, partió a la presencia del Señor. Pero Dios hasta el último momento
entregó consuelo a la esposa. Fuimos de los últimos que pudimos hablarle a él cuando ya estaba en su lecho y en sus últimos momentos. El Señor nos movió a mi esposa y a mí a hacer una llamada y justo nos decían, estamos aquí en el hospital y ya está en sus últimos momentos al parecer. Tomé mi guitarra y junto con mi esposa entonamos unos cantos al Dios de los cielos. Hasta en los últimos momentos Dios dio de su santo consuelo en medio de esa terrible tribulación. Dice también, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese pasaje en la versión Dios habla hoy, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque en verdad todo lo que recibimos de Dios es bueno, y eso bueno es lo único que podemos compartir. Así como Pedro con Juan iban entrando al templo, iban al servicio, y estaba un hombre ahí paralítico, y les pidió que le dieran una monedita. Pedro, volviéndose a él con Juan, le dijo: plata, o sea oro, no tenemos para darte, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Lo que recibimos de Dios, el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, es lo que nosotros podemos dar. Y ahora, en estos tiempos de dificultad, cuando familias de creyentes están pasando por momentos críticos o grandes tribulaciones, nosotros podemos darles consuelo. Acá en Melbourne, una familia muy querida de nosotros atravesaron por este contagio. Y le digo, fue una experiencia difícil. El día de ayer, martes 22, mi esposa hablaba con esta hermana en la fe. Ya salieron de la crisis, bendito sea Dios por todos ellos, por toda la familia. Solamente uno de ellos, uno de los miembros de la familia, es papá, es mamá, 4 hijos. De los 4 hijos, uno es el hijo varón, ese fue el único que no fue contagiado. De ahí todos fueron contagiados. 2 de ellos fueron a parar, 2 de ellas prácticamente fueron a parar al hospital. Pero ayer nos decían, salimos de la crisis, fue muy difícil, pero le damos gracias a Dios. Estuvimos orando por ellos, por todos ellos. Y nos decían, cuando todo esto pase, vamos a ir a la iglesia y vamos a ir a contar. ¿Qué cosa? La consolación, la misericordia, la ayuda, la sanidad que recibimos de Dios en momentos de grandes dificultades. Aparte, número 6. Muchas veces esto ocurre en la vida de los creyentes para que podamos valorar la salvación que Cristo nos ha entregado. Para poderle decir, Señor, gracias por la salvación. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, tomar la salvación para nosotros, aún en medio de la pandemia, es como algo que llega a marcar la gran diferencia
entre aquellos que no conocen a Dios y nosotros que sí le conocemos, y también una gran oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. Así como aquellos 3 jóvenes en el tiempo del profeta Daniel fueron metidos a un horno de fuego, y antes de que los echaran allá adentro, ellos decían: si nos echan, que nos echen. Pero nosotros sabemos de que Dios está disponible para sacarnos de esa situación difícil. En verdad de que Dios es bueno. Y quizás habrán otras cosas que no las logramos entender. Pero le digo, Dios es sabio y Él conoce todas las cosas. Y quiero terminar haciendo mención de un hombre de Dios, conocido por aquellos que leemos las Escrituras y nos movemos. El caso del profeta Eliseo. Sí, porque decimos que le llegue a los incrédulos, pero no a los creyentes. Pero quiero mencionar de Eliseo. El profeta Eliseo, en las Escrituras, él fue ungido profeta por uno de los 2 más grandes profetas en todo el pueblo de Israel, para los judíos. Uno de ellos es Moisés, el segundo es Elías. Elías lo ungió profeta. Era cuando le decía: Dios me ha dicho de que te quedes aquí porque Él me va a llevar a tal lugar. Y él diciendo: no, vive Jehová que yo no me separo de ti. Allá anduvo detrás de este Eliseo, detrás de Elías, hasta que Elías fue levantado en carro de fuego. No conoció la muerte. Este profeta Eliseo, este fue el que después que Dios llevó a Elías al cielo, sin permitirle morir, cuando iba subiendo cayó el manto de Elías, y cuando se dio solo, agarró el manto de Elías. Cuando llegó al río Jordán, golpeó las aguas del río con el manto de su señor Elías, del profeta Elías, e hizo una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y al golpear las aguas se separaron y él pasó en seco. Él hizo que el aceite de una mujer viuda no se acabara hasta que hubiese suficiente provisión al vender todo ese aceite. Porque Eliseo le dijo: ¿qué tiene? Le dijo: una vasija con un poquitito de aceite. Le dijo: a ver, dámelo a mí. Le dijo: ahora vacía el aceite en todas las vasijas que tengas y véndelas para que tengas ahí sustento. Él no permitió de que el aceite se acabara hasta que hubiese suficiente. Él fue el que resucitó al hijo de una mujer de Sunem, llamada la Sunamita. Esta mujer junto con su esposo le dijo: hagámosle aquí un lugarcito al profeta. Le pusieron cama, le pusieron mesa, le pusieron silla, y después su hijo muere. Eliseo lo levantó de entre los muertos. Neutralizó el veneno en una olla de comida que era comida para los hijos de los profetas. Sanó al general del ejército sirio, aquel hombre llamado Naamán, imponente, prepotente, orgulloso, envidioso, pero lo sanó de la lepra. Hizo flotar un hacha, se le cayó a alguien y el hacha flotó. Lo quisieron capturar. Cuando lo quisieron capturar, una vez le pregunté yo a un hermano en la iglesia que prestó servicio militar, y le hice la pregunta: si a soldados o a policías los mandan a apresar a un hombre, ¿a cuántos mandan? Le digo: 2, más que suficiente. Bueno, a Eliseo lo mandaron a apresar con jinetes, con carruajes y un gran ejército. Y al final, Eliseo fue despertado, por decir así, por su siervo, y le dijo: mi señor, ahí hay un gran ejército, hay jinetes, hay gente de a caballo, vienen a apresarnos, haz algo. Y le dijo: momento, calma, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Vino Eliseo y le dijo a Dios: Señor, ábrele los ojos para que vea. Cuando este joven siervo del profeta Eliseo abrió sus ojos, vio que todo a su alrededor estaba lleno de ángeles de Dios.
Ahora, lo tremendo, lo impactante en todo esto que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, y con esto termino. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorándole delante de él dijo: Padre mío,